Bueno, listo. Como venía diciendo, vamos a exponer el Ateneo titulado El tercer piso, parotiditis más que solo inflamación local. Este fue un caso que, aclarando, no fue un caso de extrema complejidad. Sin embargo, se trata de una enfermedad que solemos tener un conocimiento general, pero en este caso particular es una presentación que no es habitual a la que solemos conocer. Por lo tanto, creímos que merece ser compartida el día de hoy en este Ateneo. Por lo que nada, vamos a darle paso a la primera diapositiva. Listo, se trata de una paciente de 58 años, género femenino, sin antecedentes alérgicos y como enfermedades habituales refería a una epilepsia focal con última crisis en junio de 2024, un hipotiroidismo sin seguimiento ni tratamiento conocido, un bloqueo completo de rama derecha, bien sea en el SG de ingreso, y tuvo una internación en el 2024 por una neumonía adquirida en la comunidad con tratamiento antibiótico completo y sin complicaciones posteriores. Además de eso, como medicación habitual figura ácido valproico 500 miligramos cada 12 horas y en su relato de ingreso, ella refiere que desde el 2017 tuvo el primer episodio de una tumefacción parótida bilateral, el cual fue manejado en su momento con antibióticos orales, amoxicilina, ácido clavulánico y AINES, refirió que posteriormente mejoró y que esporádicamente tenía episodios de tumefacción, la cual era manejado en casa de manera pues, ambulatoria con cualquier AINES y mejoraba. Nunca tuvo un seguimiento posterior a esto, por lo que el año pasado nos consulta a este sanatorio por una reagudización de esta tumefacción parotidia que no mejoraba con la ingesta de AINES de aproximadamente un mes y medio de evolución en ese momento, asociado a registros febriles intermitentes que ella no cuantificaba y que nada, antes de ingresar y de ser hospitalizada en el tercer piso, ella refería que acudió a consulta externa, donde recetaron AINES sin mejoría, por lo cual fue que consultó a este sanatorio en ese momento. Al examen físico general, solo dos hallazgos para mencionar. El primero fue una parotidomegalia dolorosa de consistencia dura y bilateral, a ligero predominio izquierdo y a la auscultación estertores en bases pulmonares. El resto del examen físico fue sin particularidades, solo estos dos hallazgos para mencionar. A los laboratorios de ingreso solicitados en la guardia, figuraba un hemograma sin particularidades, un recuento de glóbulos blancos normales, una química sin alteraciones y se solicitaron unas serologías en primer lugar, las cuales fueron no reactivas. Posterior a esto, sube a tercer piso y solicitamos estudios imagenológicos en donde en primer lugar se realiza una ecografía de parótidas que evidencia un marcado engrosamiento, un marcado aumento del tamaño de las glándulas parótidas a predominio izquierdo en relación a parotiditis en primer término, sin especificar mucho y sin otros hallazgos para mencionar. Luego de esto, se solicita un ATC macizo craniofacial y de cuello, en donde reporta únicamente un aumento difuso de ambas parótidas con calcificaciones puntiformes internas y aumento de ganglios yugulocarotídeos bilaterales, sin otras manifestaciones u otros hallazgos, masas en ningún otro sitio en ese nivel que se tomó la tomografía. Listo. Con base al cuadro clínico mencionado, los antecedentes y los laboratorios solicitados y estudios imagenológicos, no sé si alguien se anima a mencionar algún diagnóstico diferencial. Aparenta ser un cuadro bastante simple, ¿no? No sé si de pronto algún laboratorio que quieran solicitar, un estudio. Claro. Las crisis parciales que mencionás que tenía como antecedentes, ¿en qué consistían? Eran crisis focales de miembros superiores, pero ella no lo sabe referir mucho, estuvo en seguimiento con neurología en primer, eso fue en el 2012 aproximadamente que se diagnosticó eso. La última crisis fue en el 2024, la vio neurología en su momento, le indicó ácido valproico y levetiracetam, pero la paciente no era adherente al levetiracetam por voluntad, y ella refiere que simplemente lo dejó de tomar y continuaba con el ácido valproico. Después de eso no tuvo un seguimiento hasta, bueno, hasta última internación que más tarde comentaremos. Tabaquismo, alcoholismo. Tabaquismo y alcoholismo negado. Y antecedentes previos de terquedad bucal o conjuntivitis de repetición o algo que haga pensar que se puede tener un cuadro de salida de esa. Sí, claro, referí, ahorita mencionaremos, claro, eso, ese tipo de síntomas que la paciente sí lo refirió. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Sí, claro, empezó desde 2017.
Se realidad. Listo, no. Las calcificaciones internas en las parótidas no es de una etiología en específico, pero es muy frecuente en pacientes que tienen parotitis recurrente, crónicas, diferente a enfermedades infecciosas, otras causas. Eso es lo que dice o lo que significa tener calcificaciones internas. Sí, sí, exacto. La consecuencia de la inflamación persistente. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí, lo refirió que más adelante sí mencionaremos eso. Antes de avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, como ustedes mencionaron, los diagnósticos diferenciales, y sí, las infecciones en primer lugar, no es tan común en este grupo etario, las parotitis virales, más porque es un curso subagudo y crónico, como mencionaba la doctora. Entonces, bueno, estaba eso, la bacteriana, que es mucho menos frecuente, se asocia a inmunosupresión y este tipo de estados. Las enfermedades reumatosas y reumatológicas, tipo amiloidosis, sarcoidosis o enfermedad por IgG4, que también son poco raras, pero que se pueden presentar con este compromiso. Las enfermedades reumatológicas, que más adelante veremos, y la etiología tumoral, tipo ya sea tumores benignos, adenoma pleomorfo, o tumores malignos, ya sea localmente de la parótida o compromiso de linfoma, por ejemplo, que sin embargo en este paciente no estuvo tan orientado en ese sentido porque la imagen inicial no demostraba hallazgos consecuentes a una etiología neoplásica. Entonces, por el momento no se contempló esa posibilidad. Y como mencionaba el doctor, sí, al reinterrogatorio para hallar o orientar el diagnóstico, la paciente refirió serostomía, serostalmia, a la cual el paciente no le dio mucha importancia, solo usaba lubricantes oculares esporádicamente, pero nunca consultó por esto. Además de eso, refería episodios aislados de disnea, de moderados a grandes esfuerzos y tos seca, esporádica. Al reinterrogatorio eso fue lo que se pudo hallar. Con base a esto, ya creo que, bueno, con un diagnóstico ya bastante encaminado, se solicitó un anticuerpo para paramyxovirus, sospechando la parotiditis viral, que era, bueno, tampoco tan posible con base a este cuadro que mencioné, que el IgG fue positivo y la IgM negativa. Se solicitó un perfil reumatológico, un PAN positivo con patrón granular fino, unos anti-RO y anti-LA positivos, un anti-CAU positivo, un factor reumatoideo algo elevado, los restantes de fase aguda elevados y el complemento normal, que ya creo que para este punto más o menos sabemos cuál es la enfermedad de que se trata. Y bueno, al referir esta disnea nos llamó la atención por la asociación de enfermedades reumatológicas con el compromiso pulmonar. Se solicitó una tomografía de tórax que mostró hallazgos en virus esmerilado en ambos pulmones, con engrosamiento septal, bronquiectasias e imágenes quísticas en relación con una posible neumonitis intersticial no específica, un tipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa, lo cual se correlaciona mucho con este caso. Por tanto, y con todos estos hallazgos que logramos reunir, se interconsultó con el servicio de reumatología, los cuales claramente hicieron, con base a los anticuerpos ya mencionados y el cuadro clínico, los síntomas Zika que mencionamos, un síndrome de Sjögren con compromiso parótido bilateral y con compromiso pulmonar por una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ellos solicitan entre todos estos laboratorios, globulinas, inmunoglobulinas y PCR y una eventual biopsia de glándula salivar menor, que bueno, más adelante veremos cómo evolucionó. La paciente fue medicada con meprednisona 8 miligramos al día, hidroxicloroquina como tratador de corticoides 200 miligramos al día y gel ocular para manejo sintomático. Luego de eso, la paciente se egresa con notoria mejoría de sus síntomas y es seguida de manera ambulatoria por consultorio de reumatología y neumonología. Bueno, cabe aclarar en este punto que la paciente no fue muy adherente con su seguimiento ni con el tratamiento. Y bueno, la paciente tiene una valoración a reumatología posalta a la semana, donde la paciente recetaba, bueno, reumatología indica un descenso progresivo de corticoides, siendo recetado con 4 miligramos y luego 2 miligramos hasta suspender.
La paciente refiere que tuvo mucha intolerancia a la hidroxicloroquina. Entonces, la paciente, no, refería que tenía náuseas, vómitos y todo esto. Entonces, reumatología indicó rotar a azatioprina y valoración por neumonología para la investigación de esta enfermedad pulmonar intersticial. Neumonología la ven en 2 ocasiones posteriormente, el 27 de enero y el 25 de marzo. Solicita test funcionales respiratorios donde evidencia un patrón restrictivo en la espirometría y indica, bueno, continuar con la azatioprina, y mencionó la intolerancia esta que tuvo, la vuelve a ver neumonología y nada, comenta en esa consulta que la paciente tampoco fue adherente a la azatioprina. Sin embargo, hasta este punto la paciente ya no tenía ninguna manifestación, había mejorado mucho con los corticoides, no tenía parotidomegalia y tampoco tenía dolor. Por lo tanto, nada, la paciente se indica, bueno, mejorar su adherencia al tratamiento, aumentar la dosis porque lo que se tenía propuesto es que quedara con una dosis de 100 miligramos al día de azatioprina y posterior control con reumatología, bueno, para el seguimiento y todo esto. Bueno, no sé si hasta este punto vamos a empezar una revisión breve, no sé si a este punto tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión sobre el caso. Bueno, listo, vamos a hacer la revisión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis de la Barrera, soy R3 de Clínica Médica. Iniciando con la revisión del síndrome de Sjögren, vemos que esto es una enfermedad autoinmune sistémica. Es mayor frecuente en el sexo femenino, estamos con una relación 9:1 en comparación con el sexo masculino y se presenta en la cuarta, sexta década de la vida. Esta enfermedad puede afectar no solamente las glándulas parótidas, las glándulas salivales, sino múltiples sistemas. Estamos hablando del sistema renal, pulmonar, como en el caso de nuestra paciente, entre otros. A nivel mundial, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos una incidencia de 4.1 por 100.000 habitantes. A nivel de Argentina, a nivel local, según las guías de la Sociedad de Reumatología del 2017, nos hablan de una incidencia en promedio de 1.2. Sin embargo, no es muy específica, no es muy concluyente, ya que no han habido casos posteriormente que se han reportado. No quiere decir que la enfermedad no se haya dado en nuestro territorio. Bueno, en la fisiopatología, la inmunidad adaptativa es la que va a tener un papel importante aquí, en este caso. Los linfocitos T van a producir algunas alteraciones, van a producir ciertas características, como por ejemplo la linfopenia moderada, van a aparecer infiltrados linfocitarios, y los linfocitos B van a aumentar lo que es la supervivencia de los mismos. Esto es un leve esquema donde nos muestra cómo es la alteración autoinmunitaria de las glándulas en primera instancia. Tenemos en cuenta aquí el agente causal, el virus, que llega a la membrana de la glándula parótida. Lo que va a ocasionar es que los linfocitos B comienzan a producir autoanticuerpos, que va a iniciar, en pocas palabras, la progresión de la enfermedad, lo que va a producir un deterioro progresivo de las glándulas, en este caso. Bueno, los modelos de fase temprana nos hablan sobre los agentes causales que nos pueden conllevar a ciertos casos en que la paciente o el paciente pueden producir alteraciones a nivel del sistema de las secreciones. El agente causal llega, lo que hacen es una activación de los linfocitos T. Estos van a producir cierta enzima, que es la grasmina K, que va a afectar a nivel mitocondrial las glándulas, y esto va a disminuir la producción salival o la producción lagrimal. Las serologías a nivel general, en todos los pacientes con síndrome de Sjögren, tenemos que el anti-RO y el anti-LA representan un 50 al 70% y un 30 al 60% de los casos. También tenemos los anticuerpos antinucleares, que nos pueden presentar un 80%. Si tenemos el anti-RO y el anti-LA negativo, no descartamos la enfermedad, pero sí podríamos decir que esta enfermedad podría ser más localizada, que no sea extraglandular. Bueno, las manifestaciones clínicas
y de laboratorio. Es aquí cuando de pronto no tenemos el diagnóstico certero del síndrome de Sjögren, pero sí hay ciertas características de que el paciente nos presenta. Por ejemplo, fiebre de origen desconocido, edema de parótida, si el paciente presenta fenómenos de Raynaud, podrían indicar que el paciente puede estar cursando con esta enfermedad. Algunas alteraciones del laboratorio, como la velocidad de eritrosedimentación globular elevada, la hipergammaglobulinemia o la leucopenia y la trombocitopenia, también nos podrían ayudar con el diagnóstico. Los dominios, bueno, aquí la literatura distribuyó ciertas afecciones a nivel de órganos y sistemas con dominios. Esto nos conlleva a que cierta alteración de cierto sistema o cierto órgano se distribuye en leve, moderado o severo. Eso con el fin de llevar un pronóstico y un tratamiento específico certero. A nivel glandular afecta el 85% de los pacientes, que es el caso de nuestra paciente, y a nivel respiratorio es entre el 10 y el 20% de los pacientes. Hay que tener en cuenta que los pacientes con síndrome de Sjögren, con afecciones a nivel pulmonar, pueden aumentar las complicaciones posteriormente e incluso puede aumentar la mortalidad. Así que es muy importante tener en cuenta este caso. La parotidomegalia se presenta, 30-40% de los casos, frecuentemente es bilateral. Los pacientes van a reconsultar múltiples veces a nivel del servicio de la guardia. Pueden tener múltiples tratamientos instaurados, pero este no puede ser efectivo. Las herramientas diagnósticas que utilizamos para esto es la cialometría. Esta nos mide la consistencia a nivel salival. El test de Schimmer, qué tanta secreción lacrimal puede producir el ojo. También tenemos algunos tintes especiales como la verde de listamina o la rosa de Bengala, que nos define qué tanto compromiso hay a nivel de la córnea. La biopsia de las glándulas salivales y la ecografía de las glándulas últimamente se ha implementado mucho en el diagnóstico para esto. Aquí tenemos, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, allá la imagen ecográfica, tenemos la glándula submaxilar sana, y del lado derecho tenemos una glándula submaxilar con compromiso de Sjögren. Vemos cómo hay destrucción del parénquima. En la parte inferior, lo mismo sucede con la glándula parótida. El tratamiento es más que todo es dirigido a las afecciones que nos muestra el paciente. Si el paciente puede presentar ojos secos, nos puede ayudar con las gotas oftálmicas. Si se recomienda también el uso tópico como la ciclosporina a 0.05 para el tratamiento para queratoconjuntivitis. Pacientes con cerosis, especialmente psoriasis medrada, la pilocarpina o sebelimine. Y hay que tener en cuenta que a nivel extraglandular, como por ejemplo en nuestro caso la paciente, hay que utilizar ya tratamiento sistémico. Hay inmunomoduladores que nos podrían ayudar a hacer un tratamiento más específico. En el caso extraglandular de nuestra paciente, a nivel pulmonar, se utilizaron corticoterapia y los inmunomoduladores. Bueno, estos son unos artículos sobre una revisión de caso clínico que estuvimos revisando en la literatura. Esto fue un reporte de caso que se hizo en el 2006 en Japón. Una paciente en la 4ª década de la vida que había reconsultado en múltiples ocasiones a la guardia por parotiditis recurrente. A pesar de los múltiples tratamientos antibióticos que se le habían instaurado, nunca, en primera instancia, no se pudo establecer el diagnóstico. Sin embargo, posteriormente, con los estudios ecográficos y el estudio de la biopsia, se llegó a la conclusión de que era un síndrome de Sjögren, muy parecido al caso que tenemos acá. Bueno, esta es una revisión que se hizo en Atenas en el 2024 sobre la clínica del paciente con relación a la inmunosupresión. Tenemos que el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune
y si le vamos a instaurar algún tipo de tratamiento como los inmunomoduladores a esta enfermedad, también la vamos a inmunosuprimir. Lo que nos dice este artículo es que tenemos que evaluar el riesgo-beneficio con relación al tratamiento, con relación al seguimiento y con relación a las indicaciones. ¿Qué nos depara el futuro? Aquí, en este artículo de revisión, la ecografía está tomando un auge muy importante para el diagnóstico, principalmente la ecografía glandular, donde nos puede mostrar algún compromiso de las estructuras, entre ellas la de las parótidas, y también la biopsia, más que todo por la destrucción celular y por la infiltración linfocitaria. También están implementando la inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de secuencia de ADN, donde nos podría ayudar también con esto. Bueno, en conclusiones, ya tenemos que en el caso de la parotiditis crónica recurrente, con mala respuesta al tratamiento, se debe considerar el síndrome de Sjögren. Hay que reconocer las manifestaciones y evitar el retraso en el diagnóstico. Esto va a contribuir a un buen manejo. Para el punto de vista de la enfermedad pulmonar, en nuestro caso la paciente había presentado una enfermedad pulmonar intersticial. Esto va a impactar de manera muy grave en la calidad de vida y en la mortalidad. Y es fundamental evaluar el compromiso sistémico y el compromiso pulmonar del paciente. Y para tener presente, el 23 de julio se celebra el Día Mundial del Síndrome de Sjögren en honor al Dr. Henry. Fue un oftalmólogo sueco que en 1933 hizo el diagnóstico del primer caso de síndrome de Sjögren. Muchas gracias. En teoría, cuando ya se tiene, sí se debería haber hecho. De hecho, es un Exactamente. plan para la realización de una biopsia. Bueno, lo que mencionamos, la mala herencia que tuvo, los seguimientos, sí se puede hacer para confirmar claramente el diagnóstico, pero ya con síntomas claros, unos síntomas Zika, unos anticuerpos positivos, principalmente el anti-RO, que es el más específico, ya se podría realizar en un diagnóstico de síndrome de Sjögren. Claramente la biopsia nos confirmaría totalmente. Sí, ¿cómo sería el gol estándar? Y la patología tumoral sí estuviese indicada claramente, pero las imágenes de base no fueron muy concluyentes en cuanto relacionadas con una patología tumoral. Por eso no se contempló en primer lugar la realización de una biopsia de entrada. Bueno, y como mencionamos, el cuadro clínico en realidad fue muy claro al principio, junto con los anticuerpos, por lo que se pudo llegar a un diagnóstico de Sjögren. Una presentación que no es la típica, con compromiso partido y con epíteto.